Muy buenas tardes y bienvenidos a otro de los actos programados dentro de los Jueves de Cuaresma para este año 2023. Hoy tenemos la suerte de contar y que nos acompañe Enrique Gómez Pérez. Enrique nació en Palencia en el año 1971, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid, asesor del Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago de Carrión de los Condes, en Valencia. Entre sus intereses como investigador destaca su dedicación al estudio de diversos aspectos relacionados con la Semana Santa. Cofradías penitenciales, iconografía, protocolo y ceremonia, fruto de lo cual es el primer trabajo de síntesis sobre la Semana Santa de la provincia de Palencia, publicado y editado en 1999, el libro La Semana Santa en la ciudad de Palencia, Cofradías, Pasos, Procesiones y Tradiciones, del año 2005, el libro sobre Osorno la Mayor y su Semana Santa, Historia, Arte y Tradiciones, del año 2018, y algunas, bastantes diría yo, comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, así como diferentes artículos en revistas especializadas. Asimismo, ha comisariado distintas exposiciones, entre las que cabe destacar Iconografía Mariana, la Inmaculada, en el año 2004, y Apasionarte, en el año 2006. Igualmente, desde el año 2005 y hasta la actualidad, en todas sus ediciones, ha sido comisario y coautor de los textos de los catálogos del ciclo expositivo El Belén, sus personajes y sus símbolos, que anualmente se celebra en el Monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes, vinculado a la colección de belenes del mundo que se expone en el museo, en este museo. Además de sus trabajos relacionados con el Camino de Santiago, es colaborador habitual de Ediciones Cálamo, editorial para la que ha escrito distintas guías sobre patrimonio artístico de la provincia de Palencia, como las de Carrión de los Condes, Fromista o Villalcázar de Sirga. No es la primera vez que Enrique colabora con la Junta de Semana Santa de Medina del Campo, ya que en los meses de diciembre y enero de los años 2011 y 2012 tuvimos la oportunidad de contemplar parte de su colección de belenes del mundo en la exposición organizada a tal efecto en la capilla de San Juan de la Cruz. Y además es el autor del número 12 de la colección de textos históricos El Címbalo, titulado Orando en el Huerto a la Vera de la Cruz, 475 aniversario de la Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera Cruz, en el año 2019. Esta tarde-noche nos viene a presentar una nueva publicación en forma de libro bajo el título Medina del Campo, Cofrade y Penitente, su Semana Santa. Hace unos meses me puse en contacto con Enrique y le pedí que fuera él quien actualizase los datos históricos de nuestra Semana Santa, de nuestras cofradías y de nuestras imágenes procesionales, y que fuera el autor del libro que presentamos hoy. Un gran trabajo que pone más aún en valor nuestra Semana Santa. Muchísimas gracias, Enrique, por tu esfuerzo y por tu buen hacer, y estamos deseando escucharte lo que ha supuesto para ti esta publicación que hoy presentamos. Pues muchas gracias por la presentación. Me he sentido mayor, las cosas como son. No pensé yo que había hecho tantas cosas. Muy buenas tardes a todos. Agradecerles, como no, su presencia en estas horas intermedias del día, justo en el momento de la caída de la tarde, en estos primeros días de la primavera, en ese momento en el cual en la liturgia de las horas se reza, sobre todo en el tiempo de Pascua, aquello de quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédense con nosotros durante un breve espacio de tiempo en el cual voy a tratar de explicar la publicación que hoy llega a sus manos. Agradecerles, repito, a todos su presencia, especialmente a las diferentes autoridades de distintas cofradías que hoy nos acompañan y, como no, al presidente y miembros de la Junta de Semana Santa que están en este acto. Agradecer a los cofrades y a los amigos que veo en esta sala. Siempre es agradable ver tantas caras conocidas. Un agradecimiento que quiero hacer extensivo a todas las personas que han colaborado en esta publicación,
Yo soy la cara amable o la cara visible en este momento. Pero para que esto llegue a sus manos, pues hay todo un equipo de trabajo del cual no me quiero olvidar. Y por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, y muchas veces cuando cogemos una publicación lo único que hacemos es mirar los santos, y en este caso me van a permitir la expresión porque nunca, mejor dicho, pues quiero agradecer la colaboración especial de todas esas personas que ahora físicamente aquí no se encuentran y esas instituciones que han colaborado para darle visibilidad a las palabras que yo he redactado. Lo tengo escrito para no olvidarme porque a veces la memoria pues, te produce errores. Agradecer, como no, la colaboración del Archivo Fotográfico de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo, la del Archivo Fotográfico de la Cofradía de la Oración del Huerto y la Veracruz, el Archivo Fotográfico de la Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias, el Archivo Fotográfico de la Fundación Museo de las Ferias, a don José Luis Mises Galán, don Fernando Pascual Domínguez, don Carlos García Serrada, don José María del Campo Vada, doña Silvia Rodríguez Gutiérrez, don Joaquín Gutiérrez Torrijos, don Juan Carlos Rebollo Herrera, don David García Balsa y don Ángel Pérez González. Gracias a todos ellos e igualmente a ustedes por acompañarnos en esta tarde-noche. Gracias a esos últimos colaboradores que acabo de citar y al trabajo de la imprenta de aquí, de Medina del Campo, Sobejano, llega a sus manos esta publicación que he querido dividir en 11 apartados. 11 apartados a través de los cuales cumplir con ese encargo que la Junta de Cofradías de Semana Santa recaló en mi persona. Carlos, como ha señalado, me pidió reunir el fenómeno cofrade penitencial de la Villa de las Ferias. Creo, o quiero entender, o espero, que en el título quede resumido todo el contenido que llega hoy a ustedes. Medina del Campo, cofrade y penitente, su Semana Santa. Ese sentimiento de cofradías, de unión, ese sentimiento de unión que ha generado desde hospitales hasta corrales de comedias, ese sentimiento de unión que ha generado corridas de toro, fiestas, bailes, danzas, no solo procesiones, que es la parte más visible, es decir, gloria y penitencia. De ahí ese sentimiento cofrade y penitente que trato de resumir en el título. También les confieso que cuando Carlos García Serrada se puso en contacto conmigo para proponerme la redacción de estos textos, en lo último en lo que pensé fue en el posible título. Eso vino más tarde. De hecho, casi hasta el momento final no me lo planteé. Sin embargo, sí que tenía claro que era un reto y que haría referencia al fenómeno cofrade penitencial desde que San Vicente Ferrer vino a Medina del Campo hasta nuestros días, porque lo para mí importante es ese mantenimiento en el tiempo de una tradición a lo largo de tantos siglos. Pero ya saben ustedes que en todo tipo de trabajo, pero especialmente cuando uno se enfrenta a un libro o a la redacción de un libro, hay dos enemigos, dos condicionantes. El tiempo. El tiempo es el enemigo del hombre, es el enemigo para todos. Para mí, para él, para ustedes. Hay que tener tiempo para leer, tiempo para investigar, tiempo para llegar a conclusiones si es que se llega a alguna conclusión, que a veces eso es más difícil de lo que pueda aparentar. Tiempo para redactar. Pero igualmente no es solo el tiempo que yo le haya dedicado, sino el tiempo que otros, repito, que no se ve en este trabajo, también le han dedicado. Tiempo para maquetar, tiempo para corregir, tiempo para imprimir y tiempo para encuadernar. Como se pueden imaginar, también hay tiempo para nervios y cumplir plazos. Los plazos se han cumplido, cosa que sinceramente agradezco gracias al trabajo de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Medina del Campo. Pero a esto hay que sumarle otro condicionante muy importante y que muchas veces olvidamos: el presupuesto. El presupuesto realmente condiciona el espacio
el espacio que uno le dedica a eso sobre lo que va a escribir. Pone límite al número de páginas. Seguro que cuando ustedes manejen esta publicación dirán, pues aquí podía haber dicho, pues aquí podía haber puesto, pues aquí. Piensen que hay un límite y que son muchos siglos los que se han tratado de condensar en esta publicación que hoy se presenta. Con todo, a los autores siempre nos llega un tiempo en el cual nos toca ejercer como Pilatos y decir, lo escrito, escrito está, aquí paro, hasta aquí llego. El encargo era escribir hasta antes de ayer y creo que casi gracias al apoyo y la ayuda de Carlos he podido cumplirlo. Así, la publicación que hoy se presenta les propone, por tanto, un discurso lineal del fenómeno cofrade de Medina del Campo, del fenómeno penitente de esta villa, desde sus orígenes en el siglo XV hasta la actualidad. No les estoy planteando nada nuevo ni nada que no sepan. Sin embargo, el criterio que he seguido en esta línea temporal que estamos marcando de manera continuada es el partir de generalidades que se pueden aplicar a toda la Corona de Castilla y a todas las cofradías y concretar en apartados diferenciados la actividad de las cofradías históricas. Entiéndanme, históricas lo son todas en tanto en cuanto que existen, y aunque hoy tengan 25 o 50 años, seguramente dentro de 100 ya serán históricas plenamente, de hecho y de derecho. Me refiero a cofradías históricas, a aquellas surgidas en la modernidad, mantenidas en el antiguo régimen y que con altibajos llegaron al siglo XIX, perdiendo en parte su autonomía en el siglo XX. Eso es lo que se ha mantenido, ese esquema general, se ha mantenido en los 6 primeros apartados del libro. ¿Y por qué digo hasta el siglo XX? Pues después les voy a explicar el por qué. Hay una diferencia antes del siglo XX y lo que ocurre después del siglo XX. Ese apartado general con esquemas particulares lo mantengo en un primer capítulo que se titula Medina del Campo y su Semana Santa. Es un planteamiento, este capítulo, del estado general actual de la Semana Santa de Medina del Campo. Casi es un artículo resumen del contenido del libro. El segundo capítulo, como no podía ser de otra manera, está dedicado a San Vicente Ferrer y Medina del Campo. El tercero, a Medina del Campo y su Semana Santa en el siglo XVI. Pero, repito, no hablo a lo largo, o no mantengo a lo largo del libro solo la actividad de la cofradía en tiempo penitencial, sino en todos sus desarrollos, tanto las fiestas de gloria como las de penitencia. El cuarto capítulo va dedicado al esplendor cofrade del siglo XVII, el quinto capítulo al estancamiento cofrade del siglo XVIII y el sexto capítulo al tumultuoso siglo XIX y la crisis de las cofradías. A partir de aquí, el esquema que van a apreciar ustedes en los diferentes capítulos cuando puedan manejar, cuando puedan leer la publicación, el esquema general con el que he desarrollado el discurso o existencia de las cofradías penitenciales de la villa, lo cambio por el orden cronológico. Desaparecen los apartados particulares de cada cofradía, es decir, hasta el sexto capítulo hay una generalidad, Cofradía de la Veracruz, los datos referentes a esa cofradía, Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, los datos referentes a esa cofradía, y Misericordia, los datos referentes a esa cofradía. A partir del siglo XX, no. A partir del siglo XX, que ya sería el siguiente capítulo, el séptimo, lo que hago es una línea espacio-tiempo y voy narrando los acontecimientos referentes a la Semana Santa año a año, no exactamente año a año, sino en orden cronológico, y ustedes se preguntarán que por qué hacerlo así. Pues claramente ahí tenemos que diferenciar, nos guste o no, que existe un modelo anterior de cofradías autónomas que llegan hasta el siglo XX con una independencia total y absoluta y que cambia en el siglo XX y se pierde definitivamente. ¿De quién es la culpa? De nadie. La sociedad cambia,
La filosofía cambia, los bailes cambian, la música cambia, todo cambia. Y entre esas cosas que cambian también cambia el derecho. Y las cofradías llegan a un punto en el que dejan de ser asociaciones privadas de fieles y se convierten en asociaciones públicas de fieles. Un matiz que diferencia la autonomía que pueden tener o no pueden tener según se ajusten a la legislación vigente. Considero que realizando a partir del 7º capítulo el desarrollo en línea cronológica, considero que así igualo en tratamiento a todas las cofradías, tanto las históricas como las de reciente fundación, siguiendo un orden cronológico de las fechas y acontecimientos a recordar que son importantes para todos. Así, eso se va a desarrollar en el 7º capítulo, que habla de la renovación material y espiritual del siglo XX, y el 8º capítulo, que he querido titular Un presente prometedor en el siglo XXI. A lo largo de todo el libro, el criterio que he seguido en la redacción ha sido muy amplio, tan amplio que no me he ceñido exclusivamente a un solo tipo de análisis y se han recogido, repito, aspectos sanitarios, musicales, lúdicos, taurinos, de manera sesgada, como pueden comprender, puesto que en muchos casos no hay una documentación que permita un desarrollo continuado en el tiempo. Es, por tanto, una publicación que pretende y puede servir de estado de la cuestión cofrade en Medina del Campo en nuestro tiempo y que espero o deseo que sea punto de partida para estudios desde otras perspectivas, como puede ser la social, la económica, la etnográfica, la turística, hay un largo etcétera. Continúa el libro con un apartado dedicado a las procesiones de nuestros días, ya que este es un aspecto cambiante y no siempre recogido en las publicaciones. Hay algunas publicaciones en las que me encorajina de una manera especial cuando llego y me relatan la historia de una cofradía o de una parroquia o de un convento. Hay un desarrollo espléndido en documentación y acontecimientos hasta llegar al siglo XVIII en el mejor de los casos. De repente cortan 2 notas del siglo XX y ¡pum!, no se habla de lo que se hace actualmente. En este caso en concreto, pues se ha recogido lo que en 2023 va a salir, si Dios quiere y el tiempo lo permite, a la calle. Por tanto, el 9º capítulo se dedica a las procesiones de Medina del Campo hoy. Continúa el libro con un apartado dedicado a los pasos y los grupos procesionales que actualmente participan en la Semana Santa. He seguido manteniendo ese criterio cronológico en cuanto a las piezas sobre las que ustedes se van a encontrar en la publicación. En cuanto a la realización de las mismas, no en cuanto a su incorporación en el tiempo a la Semana Santa de la Villa de las Ferias. Es decir, ustedes en primer lugar se van a encontrar con el Cristo de Santa Clara, una pieza gótica del siglo XIV, que no se incorpora hasta principios de los años 90, 1992, creo recordar, y la última, lógicamente, que se van a encontrar, pues es Cordero de la Redención. Más o menos van colocadas cronológicamente, hay algunas piezas que más o menos vienen a coincidir en fechas, pero repito, por orden de ejecución, no de incorporación en fechas a la Semana Santa. Y finaliza el libro, como no puede ser de otra manera, con un apartado dedicado a la bibliografía, un apartado en el cual pues, ustedes ahí pueden consultar de dónde viene el dato, por si quieren saber más, por si quieren profundizar, por si hay alguna laguna que no les haya quedado clara, puesto que algunos aspectos, aunque son muy interesantes, pues no he seguido o no los he desarrollado. A lo largo de toda la publicación les va a llamar la atención un fantástico apartado gráfico que acompaña a los textos y quizá a alguno les sorprenda, a otros no, porque lo he consultado también, todo hay que decirlo, que no lleve en pie de foto ninguna de las imágenes que acompañan al texto. ¿Error? No, no es un error.
¿Fallo? No, no piensen en un fallo tampoco. Es un efecto buscado. Es un efecto buscado para no condicionar el impacto que algunas imágenes tienen. Hay de todo, pero hay algunas imágenes que reconozco que son impresionantes. Para valorar así doblemente la imagen, para generar la pregunta de qué es y por qué está, y también para facilitar la lectura a aquel que en vez de ojear se dedique también a leer lo que está blanco sobre negro. De nuevo reitero mi agradecimiento de verdad a todas las personas que se han molestado en conseguir las imágenes que yo solicité y que han colaborado desinteresadamente en esta publicación y que con su trabajo se acompaña a los textos. Lógicamente hay aspectos que se han tocado de manera tangencial, como puede ser la música, pero el espacio que nos determinan las hojas que teníamos, pues nos impide meter dentro de ellas una amplia información sobre otros aspectos que me han obligado a seleccionar, como puede ser la música o alguna otra cosa, y solo les recuerdo que, como en caso de naufragio, pues en cada barco se salva una cosa. En esta ocasión mi criterio ha sido obviar algunas partes en favor de otras. Espero que el resultado final sea de su agrado. Con tantos siglos de historia realizada por hombres y mujeres cofrades, cuando lleguen a leer el libro, me gustaría que no se queden con la parte del lamento por lo perdido. No deben de quedarse con esa idea. Yo les propongo que recuerden el popular juego del Tetris. Yo era aficionado a ese juego allá por los años 90 del siglo XX, en el que todo acontecimiento humano tiene su hueco. Cuando todos los factores coinciden, cuando todas las piezas del juego se suman, se genera una línea brillante. Pero esa línea brillante desaparece. Y cuando desaparece hay que crear más. Siempre suele haber algún hueco. Lo importante es continuar jugando, creando líneas. Da igual si son completas o incompletas. Solo es cuestión de tiempo que todas ellas encajen. Y pese a desaparecer, siempre queda ese brillo de haber conseguido la línea completada. Si me permiten el símil, es lo que ha ocurrido con la Semana Santa de Medina del Campo. Así que les animo a seguir rellenando huecos y generando líneas brillantes de actividad cofrade como las de las 2 últimas décadas o las iniciadas en el siglo XX. Les pongo un ejemplo. En el siglo XVII, la Archicofradía de las Angustias y Soledad solicitó realizar una copia del paso del descendimiento de la Veracruz. Desafortunadamente, nada, ojalá me equivoque y salga algo por ahí, nada se ha conservado. De haberse conservado ese paso, nos permitiría localizar la ubicación exacta de cómo iba colocado el original en el de Gregorio Fernández de Valladolid. Cosa curiosa porque después en ninguna de las copias que se han hecho la Virgen se ha conservado. Pero ese paso perdido del siglo XVII, los medinenses de los años 50 supieron rellenarle con el nuevo paso del descendimiento, una obra de Macías que tiene honor, que tiene gala, el ser el primer paso del descendimiento realizado en la diócesis de Valladolid en el siglo XX. El único, además. Ahí tenemos un dato curioso. Hay multitud de datos curiosos como ese que son reflejo de esas líneas que ustedes han sabido completar a lo largo de los años. Estos últimos días me han preguntado muchas veces por mi vinculación con Medina del Campo. Pues sí, yo tengo unos primos aquí, pero no viven aquí, viven en Valladolid, Pepe y Juli. Pero me van a permitir que me venga a la mente y al recuerdo la imagen de 2 amigos que desafortunadamente no están aquí con nosotros. Lo hubieran disfrutado, estoy segurísimo.
Uno de ellos es Alfredo López Velasco, que fue presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Medina del Campo, con quien yo coincidí con Antonio Bonet y otros amigos en un congreso en Salamanca. Yo por entonces era muy joven, una de las primeras veces que me iba a un congreso fuera de casa, y fue tan buena la acogida con Alfredo y la invitación que me hizo a venir a Medina del Campo que al viernes de Dolores siguiente ya estaba viendo yo aquí a la Virgen de las Angustias y me sentía como en casa cuando encima vi a los cofrades que iban con capa castellana como en mi pueblo. Él no está aquí, e igualmente otro buen amigo, mi amigo Javier Velázquez, que con tanto entusiasmo mientras estudiábamos la carrera me hablaba de Medina del Campo. Yo cuando le decía yo eso no me lo creo, agarraba el coche y aquí que nos plantábamos. Allá donde estén, pues que espero que sea en la casa del Padre, pues solo me queda decirles que gracias por permitirme conocer de primera mano eso que ellos me contaban. Y aunque ellos hoy ya no están con nosotros, gracias a ellos pude conocer a otras personas que han continuado con su labor, como David Muriel, Carlos García Serrada, Nazaret Sáez, y no sigo citando a varios más, básicamente por no olvidarme de nadie. Me vais a perdonar, aunque os estoy viendo, pero básicamente por no olvidarme de nadie. Es por tanto esta una publicación que quiero que pueda servir de estado de la cuestión cofrade en Medina del Campo en 2023, y sea punto de partida para estudios, repito, desde otras perspectivas, desde la social, la económica, la etnográfica, la turística, la que ustedes quieran, y les animo a que así lo hagan. Yo ya hice de Pilatos, lo escrito está. Ahora llega su labor. Leerlo, comentarlo, criticarlo. La crítica siempre es buena, no tienen que tener miedo. Y si tienen que escribir algo, escríbanlo, porque siempre se aprende leyendo, se aprende redactando. Si uno se equivoca, sigue estudiando, sigue investigando, puede mejorar eso que en un momento dado, por error o por el momento, o porque no era la persona indicada, no consiguió. Yo les animo a que sigan investigando, aportando nuevos datos, revisando los existentes y analicen el fenómeno cofrade de Medina del Campo desde cualquier óptica, siempre teniendo presente el espíritu penitencial que les insufló San Vicente Ferrer y que es la clave para que se haya mantenido en el tiempo. Les felicito porque siempre he visto desde fuera, yo lo conozco por experiencia propia, les felicito por ese espléndido grupo humano, ese conjunto de personas, algunas las he citado, otras las conozco, otras hoy aquí no están porque están en un trigo o trabajando, o es una hora intermedia del día en la cual reconozco que es muy difícil acompañarnos. Les felicito por ese equipo humano que desinteresadamente trabaja por mantener, potenciar y difundir su Semana Santa. Deben de estar ustedes orgullosos. Y me van a permitir que finalice esta intervención, que siempre he pedido que fuera breve, expresando mi agradecimiento a todos los miembros de la Junta de Cofradías de Medina del Campo. Espero no olvidarme de nadie. Del vicesecretario don Jorge Nogales Martín, de su tesorera doña Natalia Fuertes Estébanez, de su secretaria doña Nazaret Sáez Martín, de su vicepresidenta doña Elena Vara del Río y, como no, de su presidente don Carlos García Serrada. Gracias por haber confiado en mi persona para llevar adelante este proyecto. E igualmente les agradezco a todos los que hoy nos acompañan, su apoyo y presencia en estas horas intermedias del día. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Enrique. La maternidad de Natalia, que era nuestra tesorera, la impidió seguir y ahora tenemos un tesorero que está allí sentado, que es Fernando.
perdonado. Sé que no habéis leído el libro, evidentemente, y que lo vais a leer, pero aquí tenéis al autor por si queréis hacerle alguna pregunta o lo que sea en torno a la Semana Santa, a las cofradías o a los pasos procesionales que salen en Medina. Lo has dejado todo clarísimo y mucho más con el libro. A mí sí que me gustaría hacer una puntualización, Enrique. Hablas, y yo sí que he tenido la ocasión de leerme el libro. No sé si a ti también te ha llamado la atención de cuando haces la descripción de los pasos, el último paso antiguo, entre comillas, está datado en 1650, que es el Eceomo. Y el siguiente paso es la borriquilla. Hay un salto en el tiempo ahí monumental, quizá por lo que tú comentabas y comentas en el libro también de esa crisis de los siglos XVIII, XIX y hasta mediados del XX, que no vuelve a generarse ese espíritu cofrade en Medina, ¿no? Aunque nunca se perdió, evidentemente, porque se mantuvieron al menos 2 cofradías de las que tú has llamado históricas. ¿Qué te parece ese salto y qué te parecen las nuevas incorporaciones que se están haciendo a la Semana Santa de Medina en cuanto a imaginería? Muy buena pregunta. Hay que mojarse, ¿no? Sí, claro. Claro. A ver, el tiempo, lo he dicho antes, es el enemigo del hombre. Había vacíos iconográficos dentro de lo que es la Semana Santa de Medina del Campo por el modelo, repito, el modelo de cofradías de lo que llamamos históricamente el antiguo régimen. Entiéndame, no es ni la dictadura ni nada parecido. El antiguo régimen llega hasta la Ilustración, hasta el siglo XVIII, XIX más o menos. En el viejo organigrama procesional, prácticamente, que es lo que a mí me ha sorprendido, pero desde hace muchos años, que incluso presenté una comunicación para un congreso en Alcalá de Henares, pero llegó el COVID y el congreso finalmente no se realizó. Entonces tengo que recuperar, buena pregunta, tengo que recuperar esos textos para otra publicación. Bueno, que me desvío. Históricamente aquí todas las cofradías tenían los mismos pasos, más o menos. Específico. Veracruz tenía su procesión de penitencia o de regla Jueves Santo. Y históricamente se salía el Jueves Santo, se hacía la penitencia, la disciplina o el llevar la cruz y se portaban los pasos, oración del huerto, el crucificado y la Virgen, o los que la atada a la columna, etc. Hacía una segunda procesión el domingo de resurrección con el Cristo yacente. Claro, el siglo XVI. El ordinario de la diócesis les llamó al orden, nunca mejor dicho. Les dijo, oye, ¿cómo vais a procesionar un yacente el domingo de resurrección? Pasar a procesionarle el Jueves Santo. Bien, pero claro, la procesión de penitencia es el Jueves Santo y la de protocolo y ceremonia se queda para el Viernes Santo. Durante 20 años, 22, no hay problema porque es la única cofradía que hay en la villa. Surge la cofradía de las Angustias, no hay problema. Veracruz procesiona jueves, Angustias procesiona el viernes por la noche. Pero Veracruz mantiene su procesión del Viernes Santo por la tarde. Ya tenemos un litigio. Y luego a mayores, cuando surge la cofradía de la Misericordia copia el modelo de Veracruz. Tiene su procesión de penitencia al alba del Viernes Santo por la mañana y por la tarde hace una segunda procesión después de la ceremonia del desenclavo, igual que hacía la Veracruz, con lo cual tenemos también litigio y concordia con una y con otra. Me estoy desviando, pero el tema es que durante todo lo que es el antiguo régimen, esas 3 cofradías repetían iconografía y pasos, y eso genera lagunas. A lo que voy, las 3 cofradías tenían un crucificado, un nazareno,
un yacente y una imagen de la Virgen. De vestir. Ojo, otro dato. Claro, cuando hablamos en Castilla de imágenes de vestir, pues los más puristas te dicen que son incorporaciones modernas. No. Si ustedes se van a leer todas las recomendaciones de los diocesanos del lugar, me dan igual en Salamanca que en Valladolid, que en Palencia, que en Burgos, todas las prohibiciones van encaminadas a corregir los excesos y abusos que se cometen con las imágenes de vestir, por las vestimentas, no por la imagen en sí. Bueno, ese modelo de esas procesiones en las que esas cofradías solo procesionaban en su día y hora concreto, al llegar la desamortización de Mendizábal, colapsa en parte porque la Cofradía de la Misericordia se confunde en sus bienes, se dispersan, se confunden con los del Templo Agustino y la cofradía desaparece. Y la Cofradía de la Veracruz y las Angustias, lo que les ocurre es que pierden autonomía en favor del clero local. Llegan al siglo XX prácticamente sin autonomía. No es que se hayan extinguido, sino que actúan al pedido entre los devotos y bajo el ordeno y mando del conciliario, el sacerdote encargado de la cofradía. Claro, cuando llega el siglo XX y se fundan las nuevas cofradías, el fenómeno cofrade no sigue el organigrama del antiguo régimen de cada cofradía tiene su día, su procesión y sus devociones. Las de la Veracruz vinculadas con lo que ocurre desde la oración del huerto hasta la crucifixión, la Cofradía de las Angustias vinculada con lo que ocurre desde Camino del Calvario hasta el entierro del Señor, y las cofradías de la Misericordia vinculadas con la devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno y la ceremonia del desenclavo. Claro, ese modelo no encaja. Las nuevas cofradías se fundan con un modelo de corte romántico, de corte devocional, y va cubriendo los huecos. Y al final, ¿dónde quiero llegar? Pues que como no hubo una devoción a una imagen como pueda ser la del Ecceomo, pues hasta modernamente no se ha incorporado. Hay que ser permisivo con las incorporaciones siempre y cuando sean con criterio. Arriesgar a la hora de contratar una obra a un autor solo supone que pueda ocurrir lo que dice esa vieja máxima de el dinero del pobre se gasta 2 veces. ¿Qué quiero decir? Pues que si hay un escultor que no te gusta cómo trabaja, no le encargues una obra, porque no te va a hacer nada diferente de lo que está haciendo. Aquí, en los años 90, se optó por Ricardo Flecha. La primera incorporación fue la cruz desnuda. Con la perspectiva que da el tiempo, hay que reconocer que lo que él entonces planteó, que es un simple paso de una cruz desnuda, parecía una obra de carpintería, pero le dio un trasfondo y un análisis de materia que enlazaba con el sentir contemporáneo. Las cofradías actualmente no siguen el corte romántico. Los cofrades oyen la misma música que el resto, van a los mismos bares que el resto, comen lo mismo, es decir, tienen un sentimiento, una sensibilidad cercana más a otros aspectos que al corte o a la estética de otras imágenes. Esa apuesta que se hizo en los años 90 se ha mantenido en el tiempo, yo creo que acertadamente, habrá quien lo rebata, y ha generado uno de esos conjuntos procesionales singulares, al margen de las filias y fobias que todos tenemos, que es impactante, como es Cristo en su mayor desamparo o Cristo en brazos de la muerte, como lo quieran denominar. Apuesta arriesgada, pero una apuesta realizada con un recorrido histórico, con un recorrido estético que posicionó en su momento, y yo creo que sigue posicionando a Medina del Campo dentro de lo que es el panorama cofrade nacional. Lógicamente habrá a quien le guste o no le guste, pero técnicamente, artísticamente, iconográficamente hay cosas que no se pueden rebatir.
Lo de no me gusta, no me sirve, argumentamelo. Y yo creo que aquí se ha sabido conjugar, o al menos así lo opino, se ha sabido conjugar una estética junto con una sensibilidad por parte de los cofrades que le da ese aspecto singular a las incorporaciones de Semana Santa de la Villa de las Ferias. Y además, afortunadamente, se ha alejado de producciones seriadas, reiterativas, le ha dado un carácter único o especial y no es más de lo mismo fuera de lugar que desafortunadamente se está repitiendo hasta la saciedad en otros puntos de toda la geografía española. Es mi humilde opinión, siempre desde el respeto, porque repito, el no me gusta no me sirve como explicación. No sé si me he mojado o no me he mojado. Bueno, a mí me gustaría recordar que, por ejemplo, la imagen que has citado, Cristo en brazos de la muerte o Cristo en su mayor desamparo, no estaba pensado para procesionar. Era una imagen que Ricardo Flecha tenía en su cabeza, que la vimos a medias cuando fuimos David y yo al taller de Flecha a Zamora, y que se pensó como imagen iconográfica o como icono del Centro Cultural San Vicente Ferrer y de ese centro de interpretación Huellas de Pasión, que finalmente, pues en el año 2011, cuando se celebra el 6º centenario de las procesiones y se plantea una procesión extraordinaria con las 8 imágenes titulares de las 8 cofradías penitenciales que existían hasta ese momento en la villa, y se piensa que se puede incorporar esa imagen al final de la procesión portada por cofrades de las 8 cofradías. Y como bien dice, la imagen causó tal impacto que al año siguiente un grupo de cerca de 100 personas deciden fundar una cofradía nueva por la imagen y por la devoción que iban a tener a esa imagen. Y desde luego ahora no se entendería la Semana Santa de Medina sin que esa imagen saliese a la calle cada Viernes Santo a la 1 de la madrugada en la oscuridad de la noche y alumbrado solo con las antorchas. O sea que... Además, lo que acabas de relatar le sirve a ustedes de ejemplo cuando los historiadores hablamos de cofradía fundada en tal fecha, pero les acaba de poner un ejemplo que se puede aplicar históricamente. Una cosa es cuando se reúnen los cofrades, se juntan, deciden hacer la cofradía, y otra es cuando Palacio firma las reglas, es decir, hay un tiempo ahí laxo en el cual pues una cofradía puede existir o ser una prohermandad o procofradía. Hay un tiempo laxo en el cual puede variar, en algunos casos de 2 años afortunadamente rápidos, como fue aquí, a 10, 15, 20, y en algunos casos en las cofradías históricas saber que existe desde finales del siglo XV o primeros años del siglo XVI, pero los primeros documentos que te encuentras, aparte de una venta o de un funeral, son ya de 1540 o 1600, 1680. Depende del caso, me estoy yendo a otro sitio. Por eso voy a decir, es un muy buen ejemplo el tema de la devoción, que lógicamente tiene que tener cualquiera de los pasos que salen a la calle, porque esto no deja de ser un fenómeno espiritual, de sensibilidad. Yo creo que recordar que en una parte del libro planteo que hay que tener presente que todas las imágenes están hechas para ser vistas en la calle, en movimiento y desde la óptica del fiel, que le sirven como vehículo para llegar a lo inmutable, para acercarse a la divinidad. Ese es el fin último de las imágenes, especialmente de las imágenes religiosas católicas. Bueno, sí que han venido muchos amigos tuyos, pero no sé si te quieren poner en algún compromiso. Están calladitos. Pues nada, le damos otro aplauso a Enrique, ¿no? Bueno, yo
quiero que se lleve un recuerdo de la presentación del libro y de este día. Y bueno, pues no podía ser de otra manera. No te preocupes, Enrique. Que llevarte contigo a nuestra patrona y alcaldesa perpetua. La verdad es que es un detalle que se lo agradezco de verdad, porque además, según he visto a la Virgen, me acordé de Alfredo y de aquella procesión del Viernes Santo que vamos, allá por los años 90, fíjate tú. Tenía yo hasta pelo. Bueno, es un dibujo de Miguel Ángel Soria, el gran pintor vallisoletano, que además hoy, por estar aquí contigo, nos estamos perdiendo bueno, iba a decir un espectáculo. Él ha creado un musical con música en directo que se estrenaba hoy en el Teatro Zorrilla, con imágenes dibujadas por él de la Semana Santa de toda la provincia de Valladolid. O sea que ahora al finalizar, pues os vamos a entregar un ejemplar del libro para que os lo llevéis y yo voy con mis avisos. El próximo martes, martes de Pasión, tendremos el pregón de la Semana Santa de Medina en la Colegiata de San Antolín. Los que sois de Medina, no os olvidéis de poner los reposteros en los balcones, por favor, y encenderemos la cruz de la Colegiata de San Antolín. El pregonero este año es Juan Carlos Ramos, el director del programa El Día del Señor de Televisión Española. Y bueno, pues esperamos que a la gente que vaya, pues que le guste ese pregón de arranque de la Semana Santa. Tenemos una semana muy intensa de celebración. El miércoles a las 6 de la tarde tendremos el primer acto procesional con ese Vía Crucis infantil de la Real Cofradía del Santo Sepulcro y del Colegio San Juan de la Cruz. Y por la tarde, a partir de las 8, aquí también en el Hospital de Simón Ruiz, entregaremos los premios del concurso de dibujo organizado entre la Junta de Semana Santa y la Mancomunidad Tierras de Medina. Y el jueves, ya de Pasión, cerraremos la programación de los jueves de Cuaresma, también aquí en el Hospital de Simón Ruiz, con un concierto de música sacra a cargo de la Coral Voces Amigas. Y ya el viernes, pues, estaremos todos deseando ver a nuestra patrona salir de la colegiata y volver a ella para poderle cantar la salve. Muchísimas gracias por acompañarnos y los avisos son para que vengáis, ¿eh? Muchas gracias.